Vamos a comenzar con nuestra segunda ronda de ponencias, cuyo tema de manera general va a impactar en lo que serán los nuevos escenarios educativos ante el COVID-19. Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra porque, bueno, está Sandra, no sé si se encuentre Sandra. No Sí, sé soy si se yo. encuentra. Adelante, Sandra Isabel. Pues bueno, por orden de aparición, aquí eres la primera, Sandra. Entonces, pues bienvenida. Les voy a pedir a los participantes, yo les voy a invitar a que empiecen a exponer y posteriormente ustedes, por favor, comiencen diciéndonos el título de su ponencia y enseguida comienzan a platicarnos a partir de ella. Tenemos un máximo de 5 minutos para que puedan comunicar esas importantes experiencias. Adelante, maestra Sandra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues la ponencia que vamos a tratar tiene que ver con promover las interacciones comunicativas en entornos virtuales de aprendizaje. Vamos a estar, pues en el caso mío, yo la voy a presentar, pero estoy con la doctora Belma Enrique Lozada. Y desde allí, entonces, es importante, a partir de los referentes, digamos, textuales, acá puedo utilizar diapositivas. ¿Es posible? ¿O es mejor sin diapositivas? ¿Cómo funciona? Sería mejor sin diapositivas, Sandra, para que sea más Perfecto. rápido, ¿vale? Listo, entonces desde allí nosotros nos propusimos mirar cómo se estaban propiciando estas interacciones comunicativas en los entornos de aprendizaje a propósito pues de la pandemia. Ahí tuvimos que hacer una estrategia muy interesante y empezar a mirar cómo logramos migrar con toda la Universidad de Medellín, más de 8.000 estudiantes y 2.520 entornos de aprendizaje, migrarlos todos a la plataforma porque la universidad por excelencia pues es presencial. Miramos pues en relación a la investigación pues referentes teóricos para poder trabajar allí desde la parte de interacción comunicativa, entorno virtual de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con las mediaciones pedagógicas en estos entornos y las interacciones como se estaban propiciando. Ahí es importante aclarar que esas interacciones no solamente las pensamos entre estudiante-profesor, sino entre estudiante-estudiante, estudiante-contenido y estudiante-interfaz, porque también encontramos de varios autores que esa relación con los contenidos y la interfaz tiene mucho que ver en cómo se relaciona el estudiante o cómo él apropia sus contenidos de una manera distinta según los formatos que se utilizaron. De estos formatos pudimos también analizar que desde allí muchos profesores de la institución solamente utilizaron estos espacios de interacciones comunicativas a través de la herramienta. Por ejemplo, nosotros utilizamos Zoom, entonces utilizaban Zoom de manera sincrónica y de manera, digamos, asincrónica fue un alto porcentaje el uso de los foros, el uso entonces de las tareas, pero desde allí la mediación pedagógica no se dio tanto, porque era casi llevar el formato presencial al formato digital y no hacían esa traducción que hay desde allí. Entonces, más del 70% de los profesores solo lo utilizaron, digamos, de forma sincrónica y de ahí pues como que no había ese relacionamiento. También encontramos que hubo un exceso de trabajo para los estudiantes. Al parecer esa desconfianza que existía o que ha existido siempre que, digamos, la educación en este caso es de menor calidad, entonces también se veía reflejado en la cantidad de trabajos y tareas que ponían a los estudiantes y que desde allí fue pues inclusive tuvimos situaciones psicológicas y de atención, de atender a estudiantes y a profesores, no solamente por el manejo de la tecnología, sino por todos esos aspectos que estamos mencionando. Nosotros, para lograr que se propiciaran entonces esas interacciones, propusimos a la institución una estrategia metodológica y pedagógica que estaba basada en 4 componentes específicamente. Hay un componente didáctico donde allí miramos esas teorías de aprendizaje que utilizamos, digamos, en las plataformas virtuales y cómo desde el aprendizaje activo y colaborativo lo podíamos utilizar. Propusimos también en esta metodología la manera de la mediación, y la mediación la entendimos entre las interacciones que tiene el estudiante con los diferentes públicos o contenidos o interfaz que hay allí.
Propusimos también en esta metodología la parte tecnológica y desde allí entonces, digamos, elaboramos los componentes que debe tener el entorno virtual de aprendizaje y si la relación es sincrónica o asincrónica, cómo se presentan esas interacciones y cómo se pueden propiciar. Y un elemento que colocamos transversal en la metodología fue la motivación y realimentación, porque encontramos en el análisis de más de 40 entornos de aprendizaje que los estudiantes, cuando el profesor o otro compañero realimentaba el proceso, los motivaba a la participación y estar allí, digamos, en este proceso y estar en plataforma y poderlo ubicar y poder propiciar estas interacciones. De allí también dedujimos entonces que la metodología con los 4 componentes que les acabo de mencionar puede entonces a la hora de que el profesor pueda aplicarlo en esta modalidad híbrida que estamos trabajando ahora en la universidad y que el componente sea virtual, pueda motivar esa participación que si bien no es presencial, pues sí la podemos hacer de manera digital. Es fundamental, una conclusión que sí, pues es fundamental, o sea, no podemos hacerlo sin eso, la formación y capacitación a los profesores, pero no solamente en herramientas tecnológicas, sino también en esas metodologías, en esa manera didáctica de llevar el aprendizaje a las plataformas, porque no es pasar lo presencial a lo digital o a lo virtual, sino que eso conlleva unas metodologías distintas. Y otra conclusión muy importante que sacamos del estudio es que en estas plataformas de aprendizaje se potencia y se propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Los estudiantes cogen unas dinámicas bien interesantes con ayudar al otro, de cómo se trabaja, y cuando los profesores, digamos, manejan tecnológicamente muy bien estas estructuras para hacer lo que son grupos o para crear, digamos, diferentes salas y poder potenciarlo aquí mismo en lo digital, es muy fuerte, digamos, ese proceso desde allí. Y finalmente, que las interacciones pues generan un acercamiento de confianza y empoderamiento al estudiante a partir de su concepto individual, de escuchar, de relacionarse con el otro. O sea que concluimos que desde allí esa construcción se puede hacer bien interesante si utilizamos todas esas estrategias de aprendizaje cooperativo y colaborativo y utilizamos el aula invertida como pretexto para que las interacciones se den. Básicamente les cuento así pues esto rápidamente, si ya desean que profundicemos en metodología o algo, pero como el tiempo es tan corto, respetando los 5 minutos, creo que me los tomé como eran. Muchas gracias, maestra Sandra. Gracias por su aportación. Al concluir con las exposiciones de todos los que están aquí en esta sala, vamos a entrar en un debate. Entonces, no sé si se encuentre en este momento Antonio Carlos Bento. ¿Sí está? Ok. Estoy disponible. Ok, adelante, maestro Antonio. Así, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Antonio Carlos Bento, soy de Brasil, mas estoy trabajando en México y también por este artículo tenemos ahí trabajado junto con profesores también de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Brasil. ¿Sí? Bueno, mi estudio está involucrado con la utilización de la tecnología de Apex, que es una herramienta de Oracle que se ayuda a utilizar, a crear recursos para se trabajar con low code. Low code son estrategias que para alumnos que están pensando, para alumnos que están con los primeros pasos para comprender cómo se utilizan las tecnologías de desarrollo, ¿no? Esta herramienta hace un apoyo con relación a una construcción muy rápida para sus soluciones, para crear soluciones para la web, cuando trabajamos con proyectos de IoT. El nombre de mi proyecto es resultado sobre la utilización de Oracle Application Express para proyectos de IoT. En este caso, durante este momento de pandemia, toda la dificultad que todos nosotros profesores pasamos, ¿no? Estamos pasando por este momento también, que continúa con algunos alumnos con problemas, la gran dificultad es crear una clase que es muy práctica, como en este caso, desarrollo de soluciones con proyectos de IoT. Necesitas utilizar los objetos físicos, ¿no? Los componentes, presentar toda la estructura, enviar dados para la internet, leer esos dados y hacer tomas de decisiones o crear dashboards junto con sus aplicaciones. Y para el alumno que está en línea es muy difícil eso, ¿no? Porque no tienes una estructura en su casa que le permite crear un entorno de desarrollo o crear una infraestructura que le permite hacer todo ese proyecto.
¿no? Es una dificultad muy larga porque necesitas muchos conocimientos técnicos, es una área multidisciplinar. Cuando hablamos de IoT, está involucrado base de dados, está involucrado desarrollo de sistemas, está involucrado eléctrica, electrónica, la computación, toma de decisiones con dashboards también, creación de soluciones de diferentes tipos de lenguajes de desarrollo. Entonces, para este caso, platicamos durante ese período de esses últimos 2 anos de período de COVID, criamos clases em linha para apoiar os alunos, para que se pueda platicar, sacar dúvidas, criar sua solução totalmente em linha, para que não tenha a necessidade de se trabalhar com projetos físicos, ¿no? E com esta experiência se criou aí uma grande condição para os alunos, tivemos aí buenas respostas com relação à sua utilização, e também se permitiu criar uma estrutura que se vai platicar em outras classes um pouco mais avançada, em que o aluno tem aí a possibilidade de utilizar diferentes tipos de ferramentas para apoio de suas soluções e de seus projetos também. Bueno, a investigação foi realizada sobre as bases de dados de IEEE para conhecer aí as atividades e trabalhos que já tienes aí disponíveis em toda a biblioteca de IEEE. E, de acordo com as respostas, os resultados obtenidos, se foi possível observar que tienes poucos resultados com relação a conteúdos que estão involucrados com o desenvolvimento de soluções com Apex. Desta forma, se foi platicado estas ferramentas em linha, o trabalho, o artigo está apresentando a experiência, o resultado experimental com a aplicação em classes, apresentando os alunos com suas tarefas de enviar dados ou receber dados por utilização com a aplicação de Apex e criar seus dashboards, criar suas gráficas para apresentar os dados e toma de decisões com relação a estes dados. Bueno, e como resultado final, foi praticada uma encuesta de opinião junto com os alunos também, e esses alunos se apresentaram interessados com a ferramenta e a ideia agora, como projetos futuros, é fazer uma expansão da utilização desta ferramenta para obter mais dados, mais encuestas de opiniões, para que se pueda mejorar y platicar en otros diferentes tipos de clases también. Bueno, haciendo una visión general, este es el proyecto, ¿no? Tenemos ahí en el contenido del artículo algunos códigos que platicamos durante las clases, pequeños ejemplos, ¿no? De cómo que se hace esto, creando una pequeña solución para acceder a un LED o para detener un LED, de acuerdo con los datos que se va a hacer la lectura en una base de datos, y utilizando los recursos de RESTful, que es un recurso que utilizamos para enviar dados ou receber dados por la internet. E desta forma, obtenemos aí sucesso com relação a toda sua implementação e também com a encuesta de opinião dos alunos. E a ideia de fazer uma contribuição com relação a este conteúdo que se pode apoiar qualquer outro tipo de classe que necessitas uma atividade em linha e também criar soluções de low code. Há outras ferramentas parecidas que se acham a mesma coisa, mas também que tens aí uma necessidade de ter um conhecimento um pouco mais avançado com relação a este tipo de arquitetura e tipo de serviços também. Bueno, fazendo um resumo, é praticamente isto sobre o projeto, também não querendo aí utilizar muito do tempo que está disponível. Se tienes alguma dúvida, aqui disponível. Muchas gracias, maestro Antonio. Muy interesante su comunicación. Repito, las dudas, los comentarios los vamos a realizar al final de todas las ponencias, entonces le vamos a ceder el uso de la palabra. Se encuentra Claudia Rousseau, Mónica Sarobe, Tamara, no se encuentran. César Zapaico del Castillo se encuentra en el panel. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, maestro César. Adelante con tu ponencia, por favor. Muchas gracias. En principio, agradecer la invitación a esta 12ª conferencia en campos virtuales y vamos a presentar el tema de impacto en la virtualidad en la percepción de los estudiantes en la calidad universitaria. Es importante recordar a todos nosotros que definitivamente la COVID-19 nos cambió la vida. Definitivamente nos alteró desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, cómo no, desde el punto de vista educativo. Y especialmente en este ámbito tuvimos que implementar nuevas metodologías que definitivamente
se tuvieron que hacer sobre la marcha, sobre el camino, con muy poca planificación. Si bien es cierto, algunas universidades ya venían trabajando lo que era conocido como el e-learning, pero de pronto todo el mundo se tuvo que sumar a esta ola. Y vimos que las clases virtuales poco a poco se fueron transformando en la única alternativa para poder hacer viable la continuidad de las clases, ¿no? De la formación de nuestros estudiantes. Y de esa manera, pues, a través de la virtualidad se permitió la interacción entre docentes y estudiantes, aún de manera sincrónica y asincrónica, ¿no? Superando las dificultades geográficas, porque en el caso de Perú, por ejemplo, la Universidad Católica está ubicada en la región Arequipa, pero recibe estudiantes de diferentes zonas, como Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, de diferentes departamentos o regiones del país, y entonces ellos, por el confinamiento decretado por el gobierno, tuvieron que permanecer en casa. Pero la virtualidad permitió que se pudiera continuar con las clases. Dicho esto como preámbulo, nosotros nos planteamos como objetivo para el presente trabajo identificar algunos factores que influyen en la satisfacción de los estudiantes bajo esta llamada modalidad de e-learning. Y el modelo propuesto consideraba algunos factores que debían medirse, tales como, por ejemplo, el aspecto académico, el aspecto de la implementación de algunas herramientas y el grado de conectividad que se tenía, dado que el Internet no es necesariamente de uso muy masivo en el país, pero afortunadamente no hubo mayores problemas, así como la participación de los estudiantes y los sistemas de evaluación. También se vieron aspectos acerca de la investigación en la universidad, así como la responsabilidad social universitaria. Igualmente el tema de asistencia y apoyo, entendido como el apoyo que reciben los estudiantes que a nivel mundial se determinó que sufrieron alteraciones psicológicas como depresión, como estar taciturnos durante el día, dado que permanecían mucho tiempo encerrados en casa. Y también se midió las tecnologías de la información, de modo que pudiera evaluarse su aplicación. El estudio se realizó en estudiantes de pregrado, en nuestra universidad son aproximadamente 18,000, y se recibieron encuestas de 1,695 estudiantes, lo cual superó ampliamente la base muestral. Debemos decir que para poder evaluar la satisfacción, el equipo había establecido un rango de evaluación de 3.0 como un límite inferior y 3.8 como una meta a alcanzar. Mencionaremos también que nuestro estudio se superó el puntaje mínimo, pero en la responsabilidad social apenas alcanzó 3.05. Y eso tiene un aspecto muy importante, sobre todo en ciencias de la salud, porque los estudiantes de ciencias de la salud se proyectan a la comunidad a través de campañas de salud. Y entonces, no pudiendo salir de casa, ellos no podían interactuar con otras personas. Es entonces un tema pendiente, así como las propias prácticas que se realizan en medicina, odontología y en estas áreas, que fueron completamente suspendidas dado el confinamiento. Entonces, podemos afirmar que pese a las circunstancias adversas, se logró cubrir la demanda educativa de una manera satisfactoria. Es lo que queríamos compartir con ustedes y espero haberme ceñido al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro César. Muy interesante su comunicación. Tenemos en línea a la maestra María. María, puedes entonces hacer el uso de la palabra. Gracias. Adelante, María. Por favor, digan de dónde nos visitan, o sea, de repente estoy captando el lugar. Maestro César, ¿de dónde fue que usted nos visita? Sí, es de la ciudad de Arequipa, en la zona sur del Perú.
Ok, muchas gracias, maestro. Adelante, María. Sí, ¿me escucháis bien? Es que no tengo micro, estoy fuera. Perfectamente Bueno, te escuchamos y te vemos muy bien. Adelante, María. perfecto, es que estoy en casa de mis padres en una terraza así un poco extraña. Bueno, saludo a todos y a todas, compañeros. Bueno, yo vengo en representación de un equipo de la Universidad Internacional de Andalucía, que es una universidad pública del sistema andaluz. En mi caso, normalmente estoy en Málaga, pero bueno, la universidad tiene sedes en distintas ciudades de Andalucía, también en Sevilla, el rectorado, en Baeza, en Jaén y en Huelva. Y bueno, básicamente, no sé si han podido visualizar la presentación. Lo que queríamos sobre todo era, pues bueno, ofrecernos por si luego, pues bueno, tienen alguna pregunta, también por correo. Lo he puesto antes en el chat porque yo estoy en una situación un poco así ahora de permiso y no sabía si me iba a poder quedar toda la sesión. Al final parece ser que se están dando todas las condiciones. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros queríamos presentar pues es una experiencia, ¿no? De lo que sería un curso del tipo SPOC, ¿no? Es decir, con una O, un curso masivo, ¿no? Online, en abierto, gratuito, pero o sea, no en abierto para cualquier perfil, sino en este caso dirigido a profesionales de la docencia, docentes universitarios y perfiles similares, ¿no? Técnicos, educadores, etcétera. Esa experiencia la pusimos en marcha, pues bueno, con motivo también de la pandemia, ante las sobrevenidas necesidades de capacitación docente en materia de competencias digitales, sobre todo también todo lo que tiene que ver con enseñanza virtual, ¿no? y competencias relacionadas. No me extiendo mucho en esto porque ya ha salido el tema, por lo que he podido escuchar, ya todos sabemos lo que pasó en la COVID. Y bueno, básicamente lo que traíamos era un poco pues con la idea de transferir la experiencia, de ver lo que había servido y lo que a modo de buenas prácticas, ¿no? y de aprendizaje para futuros cursos de este estilo y ver un poco también, bueno, pues sobre todo la metodología y el sistema de evaluación que habíamos hecho sobre la misma, ¿no? El curso se impartió durante 2 ediciones. La primera fue en 2020-2021, la segunda fue 2021-2022, o sea, ambas, bueno, casi con una diferencia de menos de un año. Entonces, los resultados que se comparten son de ambas experiencias. Y bueno, básicamente los datos los tienen en la presentación y yo creo que si tenemos, ¿no? que comentar algo también, que creo que puede ser fruto para debatir, me quedo con eso más que en contarles otra vez lo mismo que ya hayan podido ver, ¿no? Tiene que ver con cómo ofrecer, en este caso, desde las entidades públicas, universidades, entidades que ofrecen formación, cómo dar respuesta a las necesidades docentes que puedan seguir estando más allá de la pandemia, una vez que ya se supone que hemos pasado esa necesidad urgente de virtualización y que ahora, pues bueno, podemos pensar más en la innovación a medio plazo, en esos entornos híbridos, ¿no? Con todo el tema del metaverso y todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda de esas experiencias que podamos transferir a un futuro, ¿no? Y qué es lo que ha funcionado y qué no, ¿no? Entonces, en nuestro caso, básicamente, y voy un poco a las conclusiones, lo que más valoraron los participantes fue que, pese a ser un curso SPOC, nosotros, y tiene que ver con lo de la metodología que les decía, ¿no? Nosotros no hicimos un curso basado en la autoformación. Sí que es verdad que tenía test autoevaluables, ¿no? Un poco más actividades automatizadas, sino que dentro del diseño contamos también con un equipo de dinamizadoras que atendían de forma personalizada a los participantes, en torno a unos 200 en la primera edición, algo menos en la segunda, pero para que se hagan una idea, ¿no? Era un número considerable de personas. Y atendían, como digo, a los participantes en la realización de un proyecto final de innovación educativa. Un proyecto personalizado dependiendo un poco de su perfil, de sus propias necesidades en su práctica docente. Y bueno, ese proyecto, luego se evaluó también utilizando una rúbrica electrónica que hemos ido puliendo para sucesivas ediciones. Y eso era uno de los aspectos que más valoraron los participantes, esa atención personalizada online, más allá de lo que pueda ser un curso, pues bueno, automatizado, ¿no? Con unos materiales de calidad, que también pues, fue algo en lo que por supuesto trabajamos. Y yo creo que eso es sobre lo que debemos de reflexionar, ¿no? Es decir, ver un poco cómo humanizar, cómo dar respuesta a esas necesidades formativas que hayan podido quedar, que al final tienen que ver más con transferir a la práctica, ¿no? En el medio plazo y tal.
y con humanizar los entornos virtuales de aprendizaje, incluso aquellos que son más masivos. Sé que no estoy poniendo en la mesa nada nuevo, que es un problema existente desde hace años, pero creo que todavía no se le termina siempre de dar solución y podemos ir un poquito más allá e intentar debatir sobre eso. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias por tu participación. Qué bueno que todo pasó sin contratiempos. Ya, relájate. Gracias. Ok. Bueno, vamos a cederle la palabra a Alfonso Infante, Juan Carlos Infante, para que nos comuniquen algo interesante. Adelante. ¿Cuál de los dos? Bueno, está también Julia Gallardo, Francisco Martínez. Adelante, Juan Carlos. Lo presento yo, Rubí. Muchas gracias. Bueno, yo desde Huelva, desde la Universidad de Huelva, pues tenemos un máster de turismo en el cual decidimos hacer un análisis un poco de cómo afectó el tema del COVID al máster y un poco las líneas a seguir después de esta pandemia en el máster para que algunos de los instrumentos utilizados en este periodo pues se siguieran utilizando, ¿vale? Para ello empezamos con un estudio en el cual buscamos cuáles eran los factores claves en la exitosa virtualización que nosotros pensamos que fue, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hubo muchas incidencias durante esa época, ¿vale? El primer año todo el mundo nos cogió de imprevisto y entonces al virtualizarlo todo se acabó finalizando el curso y no hubo muchas incidencias. Al año siguiente se hizo este máster de manera online y todo fue correcto. Por ello decidimos analizar cuáles eran los factores claves en esta exitosa virtualización. Para ello partimos de unos factores críticos a la hora de aceptar el e-learning, los cuales se los indicamos o se los enseñamos a los estudiantes que tuvimos durante estos 2 años. Estos estudiantes hicieron o analizaron o señalaron, mejor dicho, un poco cuáles eran las influencias entre cada uno de estos factores y la puntuaron, ¿vale? Al final lo que estuvimos haciendo era un estudio causal, el cual utilizamos la tecnología de los mapas cognitivos difusos. El resultado de estos datos, cuando los tuvimos y los analizamos a través del software FC Mapper, nos indicaron que el rol del profesor fue en este proceso fue la clave o el éxito de toda esta virtualización, ¿vale? En los cuales nos remarcaron como los factores claves el estilo de enseñanza del instructor, la eficacia de la infraestructura de la tecnología de la información y la actitud y control de la tecnología del instructor. Después, una vez visto esto acaba ya la época de la pandemia, y hay herramientas que se podrían seguir utilizando en el futuro en este máster, como en otras titulaciones, ¿vale? En este caso, pues nos centramos en este máster. ¿Qué hicimos? Pues nos pusimos en contacto, en comunicación con los profesores de este máster para que hicieran un estudio casual de cuáles serían los factores claves para que ellos siguieran utilizando estas herramientas que habían utilizado durante la pandemia, después de la pandemia, ¿vale? No todas, evidentemente, porque nos obligan a estar allí presencialmente, pero sí que tenerlas como alternativa o como complemento a las herramientas que se utilizan a día de hoy en la docencia presencial. Para ello hicimos un estudio causal utilizando los factores motivacionales que ellos consideraban que eran oportunos para que ellos siguieran con esta práctica o utilizaran estas herramientas en el futuro. Una vez hecho este estudio causal, nos dio como resultado que desde la dirección les deberíamos de permitir su uso, ¿vale? Y facilitarle el mismo uso de estas herramientas. Es decir, que le hiciéramos llegar cursos de formación sobre estas herramientas, ¿vale? Tanto como las que están utilizando para especializarse más o las nuevas herramientas que surgieran a lo largo de este tiempo. Y aparte que le diéramos accesibilidad a este tipo de herramientas, ¿vale? Es que muchas veces ellos no la pueden incorporar o tiene algún coste. Y también que le permitiéramos su uso si lo requiere, ¿vale? Algo en el que a día de hoy, lo estábamos hablando antes con Rubí, pues es algo que muchos sitios no nos permiten.
tenemos que ir a un congreso, tenemos que ir a otro sitio a reunirnos, una reunión de proyectos, pues muchas veces no nos podemos desplazar porque directamente desde nuestras instituciones pues no nos lo permiten, ¿vale? Al final ese es un punto clave en el que se puede utilizar herramientas como la videoconferencia muchas veces para dar una clase. Con esto analizamos estos dos primeros estudios, ¿vale? Y después nos centramos en un estudio que era un poco más relacionado con el mundo empresarial, ¿vale? En este mundo empresarial lo que quisimos analizar era la situación de dos herramientas, los LMS y las videoconferencias en el uso empresarial de las empresas españolas. Aquí estuvimos analizando las videoconferencias, como desde hace 30 años hasta el día de hoy se han ido multiplicando su uso dentro de las empresas, dentro de las ONG y dentro de los ayuntamientos españoles. Y en cambio, esto es algo que no vemos reflejado con las herramientas de los LMS como forma de utilizarlo como campus virtual para formar a trabajadores, a clientes, a socios, ¿vale? Cosa que tienen muchas utilidades, tienen muchas oportunidades, pero que a día de hoy no se utiliza, ¿vale? Esto era un poco lo que nos daba como resultado ese análisis que hicimos a través de encuestas a empresas, ayuntamientos y ONGs de España. Con esto, espero que haya sido breve, termino más o menos el resumen de los 3 estudios que hicimos desde aquí, desde la Universidad de Huelva, con el resto de compañeros, Alfonso, Julia, Francis, Mercedes, y Álvaro y Catalina. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos diste primera, segunda y tercera parte porque fue como una continuación, ¿no?, de la aplicación o los estudios en la universidad, en el máster de turismo. Te fuiste, o se fueron más bien hacia las empresas. Entonces, muy bien, excelente. Vamos a ver si está algún otro expositor que al principio no pudo estar cuando lo nombré, Claudia Russo, Mónica Sarobe, o alguien más que se encuentre que tenga o que quiera hacer su exposición, que no lo tenga yo en mi listado. Creo que seríamos todos. Todos ya expusimos entonces, ya expusieron, muy bien. Entonces, ¿les parece si pasamos a lo que sería pues nuestra sesión de preguntas, respuestas, dudas, debate, reflexión más que nada de estas intervenciones? No sé si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra. Por favor, abren su micrófono. Y pues es una charla, ¿no? Vamos a reflexionar sobre lo que hemos estado platicando, estas experiencias. Adelante. Maestra Sandra, ¿quieres comenzar? Veo como que tienes ganas de tomar la palabra. Es que eso democráticamente, sí. Bueno, primero, gracias compañeros por estas experiencias tan bonitas, Antonio, César, María y Juan, porque realmente me lleva a pensar cosas muy maravillosas, sobre todo en las conclusiones que sacábamos y que me parece importante que todos lo mencionamos, y es que no dejamos de lado la formación y capacitación de los docentes. María Sánchez hablaba muy bien ahí con relación a los SPOC y al impacto que tuvieron. Nosotros, pues yo no lo mencionaba ahorita, pero nosotros tuvimos la posibilidad de capacitar 826 profesores en el contexto de interacciones comunicativas en la universidad, que César muy bien lo mencionaba también cuando nos hablaba en esos procesos, la satisfacción como del estudiante y cómo quedaban con todas las personas que allí empezaron pues como a entrevistar. El éxito, digámoslo, entre comillas, porque pues sería muy arrogante dejarlo de esa manera, pero también esa relación con los estudiantes y los profesores y esa dinámica en las aulas virtuales tiene que ver mucho con las interacciones comunicativas. Si bien los podemos capacitar y estar en todo ese proceso para hacer una discusión de cómo utiliza, por ejemplo, Antonio nos decía que era muy complejo el software que ellos utilizaban, pero si a los profesores los capacitamos y los formamos y sabemos cuál es el uso pedagógico para utilizarlo en el aula, desde allí yo siento
siento que podemos generar unas, digamos, unas estrategias que permitan esa convivencia en estos entornos virtuales de aprendizaje. Porque si bien ahorita lo mencionaba Juan, pues no hemos pasado aún, seguimos en la pandemia, Antonio también lo mencionó, seguimos en pandemia, entre comillas, porque algunos permiten el aprendizaje híbrido, pero también una reflexión muy fuerte que hago a las instituciones que Juan Carlos lo mencionó, es precisamente esa falta en las organizaciones, si bien pues hay capacitación, como esa falta de que la organización se ponga a tono con lo que ha sucedido con la pandemia. Parece que no aprendimos. O sea, Juan Carlos decía, es que mira que no puedo ir porque la clase es presencial, casi me da un yello. Pues, o sea, que yello aquí en Colombia es como un infarto, ¿cierto? Es como pensar, como pensar que, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que le pasa a las organizaciones que a pesar de que estuvimos más de un año confinados, no aprendimos de las dinámicas de la gestión? Entonces ahí es como una preocupación, un llamado y una invitación también a que nosotros como investigadores podamos inclusive generar redes de conocimiento que nos permitan hacerlo. Me llama mucho la atención lo que Antonio hace con los estudiantes de las ingenierías, con su grupo de investigación, y digo, ve, tan rico que eso lo pudiéramos aplicar aquí en la Universidad de Medellín. El estudio que César hizo, maravilloso, que pudiéramos traer los SPOC y poderlos trabajar aquí sería genial, y el trabajo que Juan llevó a las empresas sería también muy rico para que consigamos recursos para investigar. Entonces, diría que es como muy acogedor poderlos escuchar con tanta atención, porque los escuché con mucha atención y tomé aquí varias notas, y saber que esta interacción se presenta precisamente por la motivación y por también la manera. En este caso, miren que en nuestra metodología salía la motivación y la realimentación permanente, y lo más emocionante es que uno se motive a poder hablar. Ruby me invita, me hace esa motivación a que inicie a conversar con ustedes. Entonces, bueno, ese es como el aporte que podría dar en este momento, y voy a seguir aportando en lo que pueda hacer. Excelente, excelente aportación, Sandra, muy aterrizada, y sí, realmente nos haces un recorrido, ¿verdad?, de manera sintetizada de lo que cada uno estuvo exponiendo. Hay una pregunta que hace el maestro Félix Heredia, que les dice, o les pregunta a ustedes, maestros, ¿cuál es su opinión sobre la frase que dice, el aprendizaje virtual vino para quedarse? A propósito de los comentarios que nos hacía la maestra María, ¿qué opinan al respecto de esta frase? ¿Es verdad el aprendizaje virtual vino para quedarse o es que ya lo olvidamos? ¿Ya se fue? Platíquenos. ¿Quién toma la palabra? Juan Carlos, adelante. Vale, es cierto que ya esto pienso que debería de ser por países la opinión, ¿no? Porque en algunos países sí que a lo mejor son más partidarios, como estaba diciendo Sandra ahora mismo, de que muchas de las tecnologías que se han estado utilizando se sigan utilizando. Y hay otros países que no, que ya directamente parece que nos han cerrado y que los aprendizajes pues parece que se quedaron ahí y ya no se va a utilizar más las herramientas esas que hemos venido utilizando a día de hoy. Aunque es triste, yo creo que es lo que nos está pasando. Por ejemplo, creo que en España, bueno, en las universidades presenciales lo que nos está pasando a día de hoy. No sé, en otros países, ¿qué opinan? Ya que hay tanta variedad de países en esta sesión, pues a ver qué pueden decir ellos. Vamos. Gracias, Juan Carlos. Maestro César, adelante. Sí, bueno, yo soy de la idea, y es una idea compartida por muchos docentes, que definitivamente cuando uno experimenta algo y nota que ese algo sirvió para generar un cambio positivo, entonces tiene que quedarse. Y efectivamente esta virtualidad llegó para quedarse. Ya venía prepandemia, como decíamos, habían varias escuelas, varias universidades que tenían entornos completamente virtuales. Y entonces la pandemia lo que hizo fue hacer que esta experiencia se generalice a nivel mundial. Y de esta manera, inclusive muchas universidades ahora están replanteando el empleo de oferta educativa virtual, el efecto de las clases, sobre todo en posgrado, ¿no es cierto? En posgrado de manera virtual o remota. Y yo creo que sí, efectivamente, llegó para quedarse y, como digo, no solo nos ha cambiado desde el punto de vista educativo, sino también familiar y social. Ojalá que también desde el punto de vista de la salud, yo soy médico de formación, y seamos más conscientes del cuidado que debemos tener de nuestra propia salud y de la salud en general. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro César. Le cedemos la palabra a la maestra Sandra. Gracias, Ruby. Bueno, Feliz, mira, yo sí pienso que llegó para quedarse y potenció lo que tenía que ver con el aprendizaje digital. Pero hay a nuestro modo de ver, al menos en la Universidad de Medellín, del grupo de investigación que lidero, hay una manera distinta de nombrarlo, porque nosotros realmente no estamos haciendo educación virtual. La educación virtual por naturaleza no es sincrónica, ¿cierto? O sea, la naturaleza de la educación virtual es ser no síncrona. ¿Cierto? Entonces, es una de las características que hemos mundialmente, mira que la pregunta se hace como del aprendizaje virtual, yo pensaría de un aprendizaje digital y sí siento que llegó para quedarse. Y llegó también para retarnos a profesores y estudiantes, a retar las organizaciones como en España, digamos que lo mencionaba Juan Carlos, de poder decir que podemos tener un aprendizaje digital y sincrónico, que ahora pues lo han denominado, en Colombia se denomina aprendizaje híbrido, de hecho lo contemplan como modalidad y salen en el Ministerio de Educación Nacional para decirnos, mire, hay una modalidad híbrida que usted puede combinar todo lo presencial con lo digital y donde tendremos mucho que aprender. ¿Por qué? Porque es que no sé si lo han vivido esa experiencia, yo sí la he vivido. Entonces tengo estudiantes conectados, digamos a través de Zoom, que es nuestra plataforma, tengo estudiantes presenciales y entonces ahí uno se vuelve un 8 como profesor, ¿cierto? Entonces habrá que mirar esas estrategias, nosotros cómo vamos a hacer, digamos, para poder compartir en el aula también como profesores esas soledades, porque hay veces nos olvidamos de los que están o digitalmente o los que tenemos presencial, entonces, ¿cómo haremos para hacerlo de esta forma? Sí llegó para quedarse, pero sí siento que como no solamente como países, sino como el mundo lo demandó, sí tenemos que aprender mucho. Y como lo decía César Augusto, si el análisis es que hay cosas positivas, pues tomemos lo positivo y aprendamos todos de las organizaciones cómo lo podemos hacer de mejor manera. Okay. Muchas gracias, maestra Sandra. Haciendo una síntesis un tanto significativa de lo que ustedes expusieron, pues yo tomé como que esas palabritas muy detonadoras en sus exposiciones. Por ejemplo, la maestra Sandra precisamente nos hablaba de este elemento tan importante en lo que es los escenarios educativos virtuales o bien ambientes virtuales de aprendizaje, la motivación que se hace, ¿verdad? Para que el estudiante precisamente tenga un motor de arranque, ¿verdad? Y eso, según la maestra Sandra nos decía, que se logra pues a través de un proceso de retroalimentación acertado y asertivo, ¿verdad? En tiempo y forma para que el estudiante se sienta acompañado durante el proceso. Por su parte, el maestro Antonio nos resaltó que el uso de las herramientas pues no está peleado con el desarrollo académico. Ciertamente los estudiantes agradecían haber tenido la oportunidad de utilizar la herramienta de Oracle en el desarrollo de sus proyectos y que de acuerdo a la percepción de ellos, pues les fue muy útil y esperan en lo sucesivo seguir utilizándolas. Entonces ahí tenemos una prueba palpable de que, una vez más, estas herramientas digitales llegan para quedarse. Por su parte, el maestro César me llama mucho la atención que dice que en el estudio que ellos hicieron, claro, los estudiantes me imagino que son médicos, ¿verdad, maestro? O son estudiantes de medicina, y hablaban de la carencia de la responsabilidad social. Entonces, no sé, maestro César, ¿nos quieres platicar un poquito al respecto? Porque la responsabilidad social es un tema súper importante que no solamente lo encontramos en nuestros países de América Latina, sino precisamente en la Agenda 2030 de la UNESCO, ¿verdad? Que a todos nos incumbe la responsabilidad social. ¿Por qué, maestro, los estudiantes tenían esta percepción sobre esta carencia? ¿Será porque no estaban de manera presencial? Adelante, maestro. Claro, el tema es que, digamos, las clases teóricas, la transmisión de alguna manera del conocimiento no tenía mayor repercusión en cuanto a poder ser brindada. Pero en las ciencias de la salud, en realidad el estudio se hizo en todas las áreas de la universidad, ingenierías, derecho, contabilidad, en todas las áreas de la universidad. Pero justamente lo que calificaron más bajo
el tema de la responsabilidad social y de la investigación fueron precisamente los de los estudiantes de ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque buena parte de su formación es práctica. Entonces, por ejemplo, tienen que acudir a hospitales a ver pacientes, pero estaba prohibido salir de casa y estaba prohibido ingresar a hospitales a personal no autorizado. Entonces, eso representaba un gran déficit para ellos. Por otro lado, los estudiantes de odontología, por ejemplo, realizan buena parte en los últimos años de sus prácticas con pacientes, y este tema también se resintió. Pero además de ello, como parte de la responsabilidad social universitaria y del compromiso de los estudiantes con la sociedad en su conjunto, justamente se realizan campañas de solidaridad, ¿no es cierto?, campañas médicas hacia pueblos alejados, llevando de alguna manera la salud que no logra cubrir del todo el Estado peruano. Entonces, con docentes y con estudiantes, se realizan campañas de salud en pueblos alejados de bajos ingresos económicos. Una vez más, el confinamiento no permitía este tipo de desplazamientos y es por eso que en conjunto, en el área de ciencias de la salud, esta parte fue calificada como un puntaje más bajo, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, la responsabilidad social viene a impactar precisamente en el desarrollo de habilidades blandas, ¿verdad? En los estudiantes, que son la socialización, la comunicación, ese apapacho que, bueno, aquí en América se dice el apapacho que hay entre la cara a cara, el face to face, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado la ponencia de la maestra María, que precisamente uno de los elementos más interesantes que resultaron de su estudio es que el curso que ellos implementaron en línea, el éxito mayor fue gracias a que se atendía de manera personalizada a los participantes. Entonces ahí volvemos a retomar esa parte de acompañamiento, de no estás solo, y de hacerte sentir parte del proceso educativo. Esa parte de acompañamiento les daba seguridad a los estudiantes, pues, para desarrollar sus proyectos. Y bueno, Juan Carlos Infante y sus autores nos vienen a decir prácticamente lo mismo, ¿verdad? En sus investigaciones se deja ver un resultado importante, que es el rol del profesor como un factor clave para poder llevar a cabo con éxito la virtualización de la docencia. Ese rol del profesor fue la clave del éxito y que tiene que ver precisamente con esa cercanía que se mantuvo aún estando en espacios virtuales. Y bueno, retomando lo que dijo María, la virtualidad precisamente se vale de ambientes virtuales de aprendizaje asincrónicos, pero lo que es la educación online puede ser sincrónica. Entonces tenemos que tomar en cuenta que aunque estén los estudiantes de manera asincrónica en espacios virtuales o plataformas, se debe dejar ver ese rol del profesor. Le cedo la palabra a Juan Carlos. Maestro Juan Carlos, adelante. Sí, un poco más lo que estás diciendo, Rubí, ¿vale? La labor del instructor o el docente, ¿vale? O tener una persona que cuando se realiza un estudio online sepa guiarte más o menos a los pasos que debes de llevar, además de guiarte en un principio o comunicarte en un principio cuáles son qué es lo que se te espera del alumnado y cuáles son las cosas que debes de realizar. Yo creo que la labor de esta persona que muchas veces con el rol de docente en la parte presencial, pues no lo consideramos o no lo tenemos en cuenta, el ser el guía, ¿no? El guía del estudiante durante el desarrollo de estos cursos online, ¿vale? Yo creo que es un rol importante, imprescindible, y que muchas veces, a lo mejor, podemos ser reacios a hacer esa labor y esperar que la universidad busque a alguien, un instructor que vaya guiando a los estudiantes en ese proceso, que es cierto que, no sé si es cierto o no, pero sí que he escuchado que, por ejemplo, en América, no sé si alguien me puede decir o no,
Sí que existe una labor, muchas veces algunos profesores o algunas universidades tienen instructores que van guiando a los estudiantes a lo largo de su proceso educativo, cosa que por aquí no tenemos ese rol, ¿vale? Y es cierto que muchas veces se olvida y hay que tenerlo en cuenta para que sea exitoso el tema de la educación online. Así es, muchas gracias, maestro Juan Carlos. Y aunado a eso, en la última presentación que tuviste, que se fue más allá de las universidades el estudio que fue y tocó a las empresas. Bueno, pues ¿qué opinan los empresarios? Según su experiencia y el contacto que han tenido, Juan Carlos, en España, ¿están de acuerdo con la virtualización? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo con ese home office que ahorita está muy, muy en boga? ¿Están de acuerdo con esa forma de trabajo? Porque, vaya, aparte de la virtualización en las empresas, tiene que ver con el home office. Adelante, Juan Carlos. Sí, y quien quiera opinar, también. A día de hoy, ¿vale? Anteriormente, antes de la pandemia, prepandemia, es cierto que al carecer de una normativa que legislara el teletrabajo aquí en España, pues era algo que no se utilizaba, ¿vale? Al final vino el COVID, se encontró ante una nueva situación en la que la movilidad estaba restringida y esto hizo que las empresas optaran por el teletrabajo. A partir de que las empresas optaran por el teletrabajo, pues se empezaron a sacar como un libro blanco, ¿vale? De lo que serían las buenas prácticas y las normas a seguir en cuanto a todo lo relacionado con este teletrabajo. Es cierto que vuelta post pandemia, ya muchas empresas que antes no estaban por el teletrabajo, han visto una oportunidad, ¿vale? Dentro de las posibilidades que te da el teletrabajo. Por el tema de que muchas veces los trabajadores pues rinden más, cosas que sí que habría que legislarlo porque al final el teletrabajo como no controles tu horario de trabajo, al final trabajas muchas más horas de lo que debes de hacer, pero también las empresas los han visto como un ahorro en costes, ¿vale? Al final pues no tienen que gastar luz, no tienen que tener un lugar de trabajo y sí que hacen a lo mejor que de los 5 días de la semana que tiene que trabajar un trabajador, pues vaya 2 a la empresa y 3 se quede en casa trabajando, por ejemplo. No un teletrabajo completo, 100%, pero sí que un teletrabajo parcial que hace años, antes de la pandemia, pues yo creo que eso cualquiera que se lo podría decir aquí en España, pues lo veía muy, muy lejano e incluso no se creía que pudiera pasar algún día. Ok. Juan Carlos, y bueno, esto sería una futura línea, ¿verdad? Para la próxima edición de Jornadas, el teletrabajo y sus ventajas, sus bondades, ¿no? Sería una futura línea para que el próximo año nos pudiéramos poner a debatir sobre esto al respecto. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Maestra Sandra, adelante. Sí, es que quería decirle a Juan Carlos que, por ejemplo, aquí en Colombia, en la legislación, si bien se legisló todo el teletrabajo, hay una actividad que denominan trabajo en casa que es distinta. Y el trabajo en casa consiste en que estás 3 días en presencia en las empresas y 2 días en casa. Entonces ahí toda esta normativa que rige específicamente cuando te contratan por teletrabajo no se aplica. Entonces es unas ventajas también para los que trabajamos desde casa. De hecho, pues la universidad tiene esa posibilidad y muchas empresas lo adoptan de esa manera. Entonces ahí me parece también importante que esas experiencias que Ruby lo dice muy interesantemente allí puedan llevarse también a discusiones en estos escenarios y en escenarios donde podamos, a propósito de la investigación de Juan Carlos, invitar a empresarios y a nuestros directivos universitarios y de instituciones donde también les ubiquemos un panel y les podamos mostrar como las bondades que hay en diferentes países y lo que se puede lograr allí. Entonces sería como muy interesante ese proceso que mencionaba allí Ruby. Y fíjate, maestra Sandra, y todos los aquí presentes, este teletrabajo o este home office o este trabajo en casa, porque son formas diferentes de nombrarlo, es bien interesante cuando vinculamos universidad-empresa, ¿verdad? Y cuando lo llevamos a la familia, es un trinomio interesantísimo que valdría la pena poder indagar sobre qué hay sobre esto, ¿verdad?
No sé si pudiera darle la palabra, ya para terminar, a la maestra Peggy, que muy puntualmente se conectó al principio y ella quería compartir. Peggy, no nos queremos ir sin escucharte. ¿Qué opinas? Adelante, Peggy, abre tu micro. Ok, sí, no tengo muy buena señal, por eso no voy a abrir cámaras, pero más bien... Te escuchamos gracias. perfectamente, Peggy. Sí, si abro cámaras ahí comienza la vibración y le entrecortada. Pero claro, si estaba escuchando atentamente y realmente, sí, como mi colega, porque también es de la universidad, el doctor César Zapaico, y realmente es cierto lo que han comentado, la virtualidad que ha venido para quedarse. Estamos trabajando en híbrido, es un poco más, digamos, laborioso, pero yo creo que realmente en lo que nos toca vivir, tenemos que ponernos a la altura, ¿no? De que, bueno, pues me quiero estar cómoda a lo que yo tenía, hacía. Yo creo que tenemos que ponernos con la responsabilidad hacia adelante de que, pues, son nuevos retos y adelante se puede. Es cosa de disponerse, no bloquearse. Yo creo que es importante pensar en que realmente lo que estamos transmitiendo son para nuevas generaciones, generaciones para que van a convivir con nuestros hijos, nuestros nietos, y no sé, más adelante quienes puedan ser, quienes realmente podamos tener descendencia. Sí, tengo 2 hijas, una nietecita, por eso lo digo, y quisiera yo realmente que siempre haya esa disposición, ¿no? Bueno, soy del tiempo de los 80, se puede decir, y de alguna forma yo ahí veía que realmente esa dejadez de que solo era él, el profesor mucho en su cátedra y solo su cátedra, no, ahora es el alumno el que tiene que trabajar, hacer y que el docente sea el tutor, el que le permita las competencias, el que realmente pues en este trabajo digital realmente pues se pueda lograr que ellos tengan esas habilidades blandas donde tengan esa empatía. O sea, es un compromiso en este momento, este cambio o esta combinación que podamos continuar, porque no se sabe cómo evolucione. Es cierto, ustedes ya en Europa han dejado como la pandemia detrás, acá no podemos aún todavía dejar. Los contagios últimamente se elevaron, aún estamos un poquito con cuidado, es importante ser prudentes, pero yo creo que sí, o sea, tenemos, yo creo, ese compromiso de pensar que son generaciones que también son de los nuestros, ¿no? Y así quisiéramos que a ellos también se les dé una excelente educación. Quizás no la nuestra no ha sido súper excelente, pero ha sido muy buena y que realmente depende. El profesional depende mucho de uno mismo también y del que él pueda lograrse. No solo es del profesor, ¿no? Pero hay que motivarlos para eso. Eso sería quizás mi conclusión, un redondo gracias. Muchas gracias. Todo lo que he podido captar de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestra Peggy. Pues con esto cerramos nuestra sesión. De verdad, agradecer por sus valiosísimas aportaciones. Nos dejan mucha tarea y yo me quedo con una frase, ¿verdad? Renovarse o morir. No tenemos de otras, tenemos que romper paradigmas y yo pienso que no podemos volver a lo que ya estaba. Entonces, Juan Carlos, muchas gracias. Te cedo la palabra para el cierre. Creo que con esto terminamos. Adelante. Los invitamos a estar en las siguientes sesiones, que están súper interesantes todas las ponencias. Juan Carlos, adelante. Sí, exacto, Rubí, muchas gracias. Al final, como tú dices, renovarse o morir. Creo que aquí estábamos ponentes de países diferentes, ¿vale? Con cada uno con una situación distinta, pero sí que es cierto que de aquí tenemos que aprender algo y tenemos que intentar que esto prevalezca y que se siga encaminando toda esta situación hacia el objetivo, ¿vale? Que los estudiantes se adapten a lo que nos requiere la sociedad hoy en día y lo que nos requiere es el uso de tecnología, tanto en la educación como en el sector empresarial. Así que nada, muchas gracias, Rubí. Gracias. Bueno, gracias.
Muchas gracias, Roí, gracias a todos los participantes, a todos los ponentes, a todos los que nos están siguiendo. Deciros, bueno, que seguimos ahora a las 12:30 con la siguiente sesión, la de calidad e innovación, y que esperamos que continuéis todo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.